Muy buenas a todos, bienvenidos a Estado Terminal, el podcast que resiste a 1984 y en la actualidad. Hoy hablaremos de los narcoestados, que no son sino algo de bastante actualidad. Ahora hablaremos un poco del término, del concepto, sus orígenes, cuáles son los primeros narcoestados que podemos observar y también hablaremos de casos específicos. Hoy contamos con la presencia de Juanlu, que estudia sociología en una universidad que es mejor no nombrar. También contamos con la presencia de Vicente Cenzo, que es maestro y además minarquista, como muchos otros de los chavales que tenemos aquí. Como Miguel Jimmy, estudiante de traducción, interpretación y turismo, y también tenemos a Javier Chávez, que estudia Administración de Empresas y Relaciones Internacionales conmigo. Así que bueno, esperemos que esto sea de vuestro agrado. Me gustaría empezar a mí, antes de todo, me gustaría preguntar por algo de actualidad. ¿Alguno de vosotros tiene alguna noticia que quiera comentar o algo que haya pasado en estos últimos días? Bueno, yo Bueno, yo sí que creo. tengo. Bueno, empieza tú. No, si quieres. No, yo lo que quería hacer la observación de que últimamente se está viendo que en toda Europa hay una deriva autoritaria muy potente. O sea, estábamos comentando tanto el gobierno de Erdogan, que puede ser el más exagerado dentro de Europa, como el propio gobierno de Pedro Sánchez está girando. Y no sé si conocéis, supongo que muchos conoceréis a Daniel Fenoy, pero a mí hace años Daniel Fenoy me dijo, y yo no le creí, que Europa dentro de unos años iba a parecer cada vez más a Rusia, nos estamos orientalizando, o a China. Y hoy en día, bueno, hoy por hoy, es una perspectiva que sí que he empezado a apreciar. Antes era difícil de creer, pero ahora es un futuro realista. Claro, hay que tener en cuenta que ahora después de esta crisis y el derrumbe de la economía de Occidente, veremos a ver si China va a empezar a comprar bonos de deuda y si vamos a tener que depender plenamente del gigante asiático, ¿no? Sí, la Hombre, verdad yo que sí. creo que China es uno de los grandes beneficiarios de la crisis porque ahora mismo medio mundo le está comprando respiradores y material sanitario. Es decir, nosotros, por ejemplo, en España tenemos el caso de SEAT, que está fabricando respiradores. Sin embargo, el gobierno, en vez de invertir en esta empresa nacional, invierte en empresas chinas. Y encima por el camino Turquía nos roba respiradores. Entonces, yo creo que China ya está empezando a obtener beneficios de la crisis. Aparte de que el virus ha salido de China, como el SARS. No se sabe si de un laboratorio o no, no voy a entrar ahí, pero ya estamos dándole las gracias por darnos material que podremos fabricar nosotros mismos. Bueno, y además hoy el Ministerio de Exteriores le ha dado las gracias a Turquía por ser tan buen aliado y darnos las mascarillas, o sea, y los recursos de material sanitario que necesitábamos, que han sido muy amables. Y no me lo estoy inventando, en serio. El caso de Turquía es peculiar porque la verdad es una historia del gobierno que ha colado bastante bien, porque la verdad es que Turquía no nos ha robado respiradores, sino que el gobierno ha sido tan inútil de comprar respiradores turcos, sabiendo que Turquía tiene restringida todas las exportaciones. Entonces, más que una jugada de Turquía, aquí yo creo que se resalta la imbecilidad de este gobierno conforme a la crisis. A mí Bueno, me no. resulta Y curioso. es cierto más o menos, porque los respiradores turcos no son. Es decir, se ha fabricado en una empresa española, pero se ha fabricado en Turquía, porque la empresa está deslocalizada allí. Y el material con el que lo hemos fabricado es chino. Es decir, hemos ensablado los respiradores allí. Pero el gobierno turco, en vez de simplemente prohibirnos exportarlo, que podríamos haberlo hecho por algunos mecanismos, él lo ha requisado. Y se han quedado parte de ese material. Es decir, esto no me pertenece a mí, pero aún así lo voy a coger para usarlo yo. Una cosa es robar material y otra cosa es tener prohibidas exportaciones. O sea, los turcos, aparte de prohibir exportaciones de material sanitario, se lo han quedado.
a mí me resulta curioso que la primera jugada diplomática que expuso España fue decir, mira, nos damos por vencidos. Y al día siguiente automáticamente se ve que, en mi opinión, es que alguien cambió, o sea, alguien tomó las riendas de esa situación y empezó a presionar. O sea, hubo dos jugadas que a mí me parecieron bastante significativas. Una fue que España empezó a girar a la órbita migratoria más proteccionista, más de vamos a cerrar fronteras en Ceuta y en Melilla, vamos para obligar a Turquía, a presionar a Turquía con esa presión migratoria y a cerrar. Y de hecho, ese mismo día hubo un tuit del presidente que es, bueno, ya sabéis cómo está la India, o sea que es un país bastante militarista, bastante anti-islamista, apoyando a Pedro Sánchez. O sea, ¿qué estaba haciendo Pedro Sánchez alineándose con el presidente de la India? Bueno, no sé, la verdad, hay tantas cosas que no manejamos y la información de la alta esfera que es tan difícil de hacer que nunca sabremos qué es lo que pasa realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya del tema que íbamos a tratar hoy, de los narcoestados. Os voy a dejar incluso aquí una presentación que me he currado para que veáis que innovamos en recursos gráficos. Esto cada día vamos mejorando. Y bueno, os voy a hacer un poco la introducción a los narcoestados, el narcoterrorismo y al impacto que causa las actividades de venta ilegal de droga en la cultura local. Aquí vamos a empezar en el siglo XIX. Tenemos que hablar del Imperio Británico, porque todo el mundo sabe que, o la mayoría del mundo sabe, que las revoluciones industriales catapultaron la economía británica. Juan, ¿puedes silenciarte? Un segundo. Ahí está, perfecto. Que bueno, que las revoluciones industriales catapultaron la economía británica. Y el modelo de producción capitalista y el gran poder de la libra esterlina, que en aquellos entonces era el patrón de referencia dentro del mercado de la divisa, y así fue hasta 1945, estos factores marcaron la influencia del Reino Unido sobre el mercado internacional. Y si sumamos estos dos factores y el desarrollo tecnológico, pues esto llevó al dominio completo de los mayores puertos mundiales por parte del imperio durante el siglo XIX. Pero también cabe destacar que estos dos no eran los únicos, o sea, estos no eran los únicos escudos del Reino Unido previctoriano, sino que ya incluso antes de la Primera Guerra del Opio, bueno, de hecho de ahí viene la guerra, ¿no? Pero antes de la Primera Guerra del Opio, el gobierno imperial de Qing, de China, permitía ya importaciones ilícitas de esta droga, del opio, desde India, y su comercialización por parte del Reino Unido. Cabe destacar que la compraventa de esta sustancia en China y la comercialización por parte del Reino Unido, representaba una fuente de ingresos relevante para la economía británica, porque llegó a ser fundamental para poder compensar su balanza de pagos con China, que exportaba mucho té al Imperio Británico, que era un poco lógico, aunque bueno, característico de las relaciones entre los dos países en el siglo XIX. Entonces, ahí ya podemos hablar del primer narcoestado, pero no han sido pocos desde entonces los estados-naciones que han mercantilizado sustancias estupefacientes de la misma manera que el Reino Unido del siglo XIX para obtener beneficios y al fin y al cabo hacer que esta comercialización de drogas sea parte de la estructura socioeconómica de las naciones. Ejemplos de estados cuya economía se ven actualmente muy influenciadas por actividades relacionadas con la compra-venta ilegal de estimulantes, pues por ejemplo Guinea-Bissau, de la que hablábamos un poco más adelante, Afganistán y Corea del Norte. Pero bueno, también eso nos hace plantearnos
¿a partir de qué punto un narcoestado es considerado como tal? Porque la existencia de un grado mínimo de corrupción por parte de algunos individuos, de miembros de las administraciones públicas de los estados, es inevitable. Entonces, ¿cuándo podemos identificar a un narcoestado como tal? Pues bueno, la calificación dependerá de 3 factores, principalmente. ¿Cuáles son? Pues la influencia relativa que la industria del narcotráfico ejerce sobre la economía del país, el terreno que se utiliza a la plantación y la producción de drogas, también en términos relativos, comparándolo con la extensión total de ese territorio, del territorio sobre el que rige ese Estado, y luego, por último, el compromiso del Estado con el tráfico de estupefacientes. Ahora, ¿qué es un narcoestado en sí? Porque este término ha sido muy utilizado últimamente, e incluso la propia Oficina de Droga y Crimen de las Naciones Unidas lo utiliza con frecuencia, pero no, existe una falta de consenso sobre la definición. Pero bueno, delimitaremos el concepto de narcoestado como un neologismo utilizado para describir estados-naciones cuyos sistemas políticos y económicos se ven influenciados por el tráfico de drogas. El caso de Guinea-Bissau, que he mencionado antes, el problema de este Estado-nación es que es un Estado fallido. ¿Por qué? Porque no se ha conseguido proteger desde su creación los derechos básicos e intereses de los ciudadanos. Sin embargo, además de todo esto, la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, que he mencionado antes, calificó a Guinea-Bissau como el primer narcoestado de África en el año 2008. Esta región es también conocida por ser el mayor puerto de drogas del continente y la cotidiana relación de los narcotraficantes de la FARC colombiana con las autoridades de este país de África Occidental ha convertido al territorio en un centro de importación y exportación de drogas. Y hoy en día, mercancías con un valor total superior a decenas de millones de dólares pasan cada año por este país, por Guinea-Bissau, antes de llegar a la ciudad europea. Ahora me gustaría también hablar un poco sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela reciente, ya que el pasado 26 de marzo de este mismo año, el propio gobierno de Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo al actual presidente de facto en Venezuela, Nicolás Maduro, y a otras 14 figuras públicas, como son el jefe supremo de la Corte de Justicia y el ministro de Defensa. ¿Qué ocurre? Esta denuncia viene a raíz de unas investigaciones de la DEA que revelan injerencias de las FARC en Estados Unidos a través del tráfico de cocaína con la ayuda del gobierno venezolano. Podemos hablar ya de una detención del general Cliver Alcalá, que ha sido entregado a las autoridades americanas, que ofrecían 10 millones de dólares por pista que permitieran su captura. Y bueno, esto es un claro ejemplo de un narcoestado, aunque, bueno, según cuál sea tu ideología, podrás decir que sí lo es o que no. Porque luego ya todo es subjetivo, ¿no? Y entra la valoración de cada uno. Y tampoco es muy fácil, con términos objetivos, calificar un Estado como un Estado-nación, porque hay que acceder a una información que es muy difícil de elaborar y unas estadísticas que en muchas ocasiones son redactadas por dictaduras y por gobiernos que no son transparentes. Pero bueno, también os quería hablar un poco de la influencia que tiene el narcoterrorismo en la cultura. En una publicación del Journal of Counterterrorism and Homeland Security International, en una publicación de enero de este año, la IACSP, que es la International Association for Counterterrorism and Security Professionals, entrevistó a 2 exagentes especiales de la DEA, Pena y Murphy, y estos nombran a Pablo Escobar, que figura que todos conoceréis,
como inventor del narcoterrorismo. El narcoterrorismo es básicamente ejercer violencia e incorporar actividades terroristas para el desarrollo de negocios relacionados con el tráfico de drogas. Esta figura, Pablo Escobar, ejerció su máxima influencia en Colombia y, como todos sabéis, y el cártel de Medellín, que controló la población a través del miedo y la corrupción sistemática del Estado entre los 70 y los 90, pues causó el pánico entre la población. Pero esta doctrina de la intimidación consiguió que Pablo Escobar y el cártel fueran temidos por unos y respetados por otros en todo el territorio colombiano. Porque esto llevó al final a una división dentro de la población. Habían familias que sufrían la violencia del cártel y temían su poder y veían también a la organización como una gran banda criminal, pero sin embargo, como describe el ahora escritor y ex narcotraficante Andrés López, también existen otras visiones sobre el papel jugado por Pablo Escobar. Él mismo dice que la gente siente identidad cultural hacia el capo y ven un héroe, un hombre de clase baja que consigue dinero. Y esto me parece muy interesante porque es cierto que muchísimas figuras y líderes políticos mundiales que son básicamente terroristas y que han ejercido la violencia despiadadamente, se siguen viendo como figuras a respetar y además como modelos a seguir. Y podemos ver cómo el crecimiento y el desarrollo del narcotráfico en Colombia cambia la percepción de los ciudadanos también respecto a la misma, respecto al tráfico. Y bueno, esto es todo lo que quería decir yo. También Jimmy creo que ahora nos hablará sobre el ejemplo de Afganistán, que es un ejemplo claro que por cierto, por aquí tengo unos datos anotados sobre el tráfico, no sobre el tráfico, sino sobre el área de cultivo de opio en Afganistán, que es una bestialidad. O sea, las estimaciones del año 2018 son 263.000 hectáreas utilizadas en el cultivo de opio. Y en el 2017, exacto, 2017 fueron 328.000 hectáreas. Efectivamente. Las que se contaron, porque hay un porcentaje, que tengo el gráfico enfrente, que calculo yo, que al menos unas 10.000 hectáreas puede que hubiese, en torno a unas 10.000 o 12.000 hectáreas más de las que contaron. Porque ya hay tantas que ni siquiera pueden contarlas todas. La verdad es que impacta, ¿no? Un poco. ¿Cómo se consigue tapar eso si no es con la ayuda del Estado? O sea, es hacer vista gorda. Básicamente. También tenemos el ejemplo de Colombia y la producción de coca, ¿vale? Se utilizan actualmente, bueno, con los datos de 2017, se utilizan 271.000 hectáreas en el cultivo de coca, que es una bestialidad. O sea, yo hasta que no me he parado un poquito a indagar sobre estos datos, no me había dado cuenta de realmente del impacto que tiene incluso en el terreno, ¿no? del propio. Teníamos que también ver ahora cuál es los terrenos totales de cada uno de los estados, pero es un dato que impacta. Sí. A mí me gustaría explicar un poco el caso de Afganistán, porque es cierto que lo podemos, con las cifras por delante, se le puede considerar perfectamente un narcoestado, porque por el simple hecho de que en el 2018 un 32% aproximadamente de su PIB se lo quedaba única y exclusivamente el cultivo de amapola, opiáceo. Además es que desde 1994, que es cuando se empieza a contar el cultivo de hectáreas, pues tenemos registros de que solo en el 2001, en el 2000, había nada más que 8.000 hectáreas.
porque los talibanes, curiosamente, la prohibieron. Sin embargo, tras el aumento de los conflictos en las provincias de Kunar y Kandahar, el cultivo se dispara. Mientras menos presencia tiene el Estado como tal, el Estado afgano, y más presencia pues tienen las diferentes facciones de talibanes que hay y los señores de la guerra, pues más aumenta el cultivo de amapola. Y no solo eso, sino que a partir del 2009 las cifras ya son muy relativas, porque en el 2009 se cuentan 123.000 hectáreas. Sin embargo, se conoce, los Estados Unidos tienen información de que hay más. Y desde el 2009 hasta el 2018 se cuentan hectáreas insuficientes, es decir, a la baja, que realmente hay más hectáreas de las que el Estado afgano quiere decir. Tengo aquí pues una entrevista que le hicieron a Sopko, que es el encargado americano en Afganistán para la reconstrucción del país, y dice que han fracasado completamente, porque la situación en torno al cultivo de amapola no ha mejorado, sino que ha empeorado. Sí, al fin y al cabo no, tampoco nos podemos fiar de los gobiernos ni de sus datos, como he dicho antes. Las estadísticas de la ciencia es más modificable para el gusto propio y también a realizar investigaciones sobre los narcoestados es un poco complejo porque, como he dicho, eso tienes que manejar información que incluso no existe porque no está recopilada. La tradición de los gobiernos siempre ha sido ser muy opaco con respecto a este tipo de temas, con la droga y el tráfico. Sí, además que, por ejemplo, en Afganistán los Estados Unidos como que empujaron un poco al gobierno afgano a controlar la corrupción interna de sus oficiales de la Policía Nacional y del Ejército. Y los afganos lo que hicieron fue que cogieron a sus oficiales y los sometieron al polígrafo, con una serie de preguntas para saber si estaban corruptos, si tenían algo que ver con el cultivo de amapola y este tipo de cosas. Y lo curioso es que muchos fallaban en el polígrafo y sin embargo no lo echaban directamente, como que lo suspendían y no reemplazaban al oficial. Entonces como que el gobierno afgano como que es un poco permisivo con esto de la corrupción. También porque, claro, hay que entender que es un estado sumamente pobre y que se está empobreciendo cada vez más. Entonces uno de sus métodos de financiación pues puede ser el cultivo de amapola. De los talibanes ya ni te digo, porque ¿de dónde sacas tú que los talibanes sigan comprando armas, sigan financiándose para reclutar personas? Es decir, ¿cómo una persona que está en una granja de cabras puede permitirse reclutar gente por internet? Pues el Claro, que cultivo además de amapola está detrás. el caso de Afganistán es peculiar porque el Estado tampoco, lógicamente, hay partes del Estado corruptos, y más en Afganistán, que muy probablemente pues trafiquen con opio. Pero en Afganistán el Estado no tiene el control de la mayoría del país. Son regiones que son muy extremadamente autónomas porque el Estado, ni siquiera con la ayuda de la OTAN, puede mantener el control. Y se disparó, lógicamente, en la guerra de Afganistán en 2001, se disparó la producción de opio no por otro motivo que es que los granjeros necesitaban comer. Y entonces traficar opio es muy rentable. Y como tú has bien mencionado, los talibanes y eso, impiden que se pueda acabar con el narcotráfico. Ya hasta un punto en el que se acaba entrando en las instituciones del propio Estado. Sí, pero luego eso me hace plantearme otra cuestión. El gobierno afgano, viendo que el tráfico de droga es esencial para que muchas familias puedan comer, ¿por qué no se legaliza? ¿O por qué no se le da otro trato? Porque o sea, el gobierno y el Estado en sí se sigue aprovechando de la ilegalidad que él mismo marca. Pues Bueno, yo es creo que que aquí, bueno, tú primero, sí. supongo que legalizar el cultivo
de amapola en Afganistán es como un arma de doble filo porque, es decir, los talibanes, si quieren cultivar, pues al fin y al cabo lo van a hacer, ya sea con empresas pantalla o algo así. Entonces supongo que el hecho de mantenerlo ilegal es para cortar la financiación de los talibanes. Pero aún así, por ejemplo, los americanos han dado apoyo de la DEA, operando en conjunto con fuerzas especiales entrenadas, teóricamente, según dice aquí el señor Sopko, afganas. Entonces, yo creo que el gobierno de Afganistán, aparte de que no puede meter mucha mano, porque, por ejemplo, en la región de Kunar no está muy controlada. Kandahar es una zona de guerra desde hace 10 años, más de 10 años, ya casi 2 décadas. Entonces, el poco control que tiene el gobierno, más en sí no la corrupción del Estado en su alta esfera, que supongo que la habrá, sino en sus oficiales, en la policía local, y todo esto hace imposible la legalización del cultivo de amapola, porque ¿cómo vas a legalizar algo que los talibanes en el momento en el que esté legalizado disparan la producción de opio para financiarse en un país en el que le está abriendo las puertas a tu enemigo a que se hagan más rico que tú? Y por ende más dinero, más hombres, más reclutas y una guerra eternizada ya. Entonces supongo que es por eso por lo que el gobierno afgano no lo legaliza. Aparte de que el gobierno americano está por detrás y no creo que le guste mucho la idea de que se legalice el cultivo de amapolas después de haberse gastado unos 8.600 millones en luchar contra el narcotráfico. Claro, es que es exactamente eso, porque el gobierno afgano no seguiría en pie si no hubiese sido por el apoyo que le brindó y le sigue brindando la OTAN. Entonces, los países de la OTAN no pueden apoyar un régimen que legalice el consumo de opio y la producción de opio, por lo que yo creo que ese es otro factor también muy importante. Tenemos una pregunta de Pim Pam Trucutó. ¿Más cultivo sería mejor o peor? No lo... Más cultivo. A ver, pero supondría desde un punto- mejor o peor ¿para quién? Es decir, para la gente de a pie, es decir, hay muchos agricultores que viven de eso. Por ejemplo, aquí en el artículo de Business Insider que tengo delante, pues una entrevista a un joven afgano dice que puede alimentar a su familia, que son 14 personas, ¿vale? Una familia muy numerosa, cultivando él solo amapola. O sea, él solo trabajando en un campo de cultivo de amapola puede alimentar a 14 personas. Entonces dice que no le da miedo cultivar amapola. Y de hecho, como los que cultivan amapola son como intocables. Porque digamos que sacan mucho beneficio. Es decir, ya sea los talibanes, oficiales corruptos del Estado afgano, le pagan por ello. Porque es el primer eslabón en la cadena productiva. La pupa de la amapola para producir opios. Pero, por ejemplo, para el Estado afgano y lo que es en sí, digamos, que el estado del bienestar, entendiendo en Afganistán como que no te caigan bombas en la calle, que no explote una alcantarilla y derrumbe un edificio entero en algún atentado talibán, ¿no? Pues supongo que tiene esos dos puntos de vista. Desde el punto de vista del Estado, pues más cultivo, peor, porque significa que más talibanes se están financiando y más larga se va a hacer la guerra. Y no sé qué Estado quiere que la guerra se haga más larga si tiene riesgo de desaparecer el mismo. Yo, bueno, este tema de los narcos lo veo siempre como una mafia, ¿vale? Que al ofrecer el servicio, pues que históricamente se ha tomado como competencia al Estado y que por ello se ha enfrentado a él. Pero sin embargo estamos viendo que desde cuando ha nombrado el origen a Armando, ha habido como otro tipo de empresa, otro tipo de mafia, que lo ha enfocado de una manera distinta. Vamos a tomar al Estado en lugar de como un enemigo, como un aliado. Y bueno, el ejemplo más claro que tenemos creo que es el de Pablo Escobar, aplicando un narcopopulismo, regalándole vivienda a la gente, presentándose a elecciones, ganándose a políticos. Cuando Colombia va por él, se va a Panamá, el dictador Manuel Antonio Noriega le da refugio, tiene que llegar a Estados Unidos, al país, mandar al dictador a prisión, 30 años. Aquí tenemos un ejemplo más de imperialismo y podemos debatir de si esta intervención fue positiva o negativa. También tenemos el ejemplo de Maclet,
que compró al ejército venezolano, financiando campañas, también financió campañas de Hugo Chávez a cambio de concesiones en el puerto en Puerto Cabello, que era uno de los principales puntos de ruta de narcotraficantes. Y bueno, no hay que olvidar que en algunos estados más del 50% de los policías están vinculados con el narcotráfico y que buena parte de estos policías protegen el tráfico de personas. Y tampoco hay que olvidar que hay corrupción donde hay regulación y falta de derecho de definición de derecho de propiedad. Y esto viene derivado de la falta de mercado, es decir, en el mercado de las gafas no hay corrupción. Luego, hay mafias donde hay productos regulados. Y, por ejemplo, en Cuba, que hay muchísima regulación, podemos ver cómo la leche condensada se lleva de cambio. Bueno, yo lo que veo aquí es que es más fácil utilizar una estructura preexistente a una estructura inexistente. Si en Afganistán, una guerra que ha durado mucho, los talibanes han acabado creando una estructura paralela y ahí, en esa estructura paralela, se ha podido desarrollar el tráfico de droga en masa. Pero lo ideal para esta gente es coger un estado en el que los contrapesos no funcionan. No es lo mismo organizarlo en un país libre, entre comillas libre, donde existen varios poderes, donde la corrupción no es lo frecuente, como hacerlo en Zulia, en Venezuela, al borde de la frontera con Colombia, donde la policía está desbordada, el crimen es altísimo y esa policía que está desbordada sigue teniendo el poder para por lo menos ejercer un control mínimo de por lo menos ciertos sectores violentos. Sí, por ejemplo, me gustaría hablar un poco de si legalizar o no legalizar drogas como la heroína. Pues, por ejemplo, si se legalizase en países occidentales y desarrollados y que no son estados fallidos como Afganistán, pues bueno, si apareciesen empresas que empezasen a producir, por ejemplo, heroína regulada, ¿no? Por así decirlo, en Europa o en Estados Unidos, seguramente los cultivos de amapola en Afganistán se reducirían por el simple hecho de que si ya lo producimos aquí, pues consumiríamos el que producimos aquí. Y de esa forma, pues quizás la cuestión de la legalización no esté en si hay que legalizar o no, sino dónde. Hay que legalizar para vencer un poco, en este caso, al terrorismo, ¿no? Porque si bien no es narcoterrorismo, sí que se usa el narcotráfico para financiar estructuras terroristas como los diferentes grupos talibanes, señores de la guerra, etcétera, que llevan sumiendo a Afganistán en el caos durante más de 20 años. En fin. Yo no sé Bueno, si sí, eso sí. resolvería el problema, porque lo que sucede con Afganistán, con el opio que exporta, cubre el 90% de la demanda mundial de heroína. Entonces, por mucho que tú lo legalices, sigue siendo un negocio ultra rentable allí. Por lo que yo no estoy tan seguro que eso solvente el problema, sin entrar, lógicamente, en otros motivos, como por ejemplo los motivos sanitarios por los que no se legaliza actualmente. Bueno, chavales, vamos a ir cortando porque llevamos 35 minutos, creo, streameando y no queremos causar al público. Así que muchas gracias. Bueno, Juan ha hablado poco, pero espero que hable más en el próximo. Y bueno, espero que compartáis el vídeo. Luego se subirá a YouTube y también pondremos la fuente, si queréis, de lo que hemos ido hablando para que podáis ver la fuente de información por vosotros mismos. Y nada, un placer. Así que nos vemos en la próxima. Cortito.